Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes y feliz viernes para todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio, sus 14 emisoras, el canal digital y la aplicación celular Borinquen Radio. Gracias por acompañarnos en otra edición más de La Rebelión de las Canas, y ya estamos con el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ¿con qué empezamos hoy? Porque mira que cada vez que se acerca el fin de semana, más noticias salen. Con Luma, por supuesto. Es que hace unos días les relaté que me encontré unos trabajadores con uniformes de Luma en un centro de comida rápida. Y no me puse en vela, pero como es allí en ese lugar donde yo me abastezco de gasolina, pues otra vez me fijé y ahí estaban. Ahora en otro sitio y en las redes sociales alguien comentó que esos empleados salen a las 2 de la tarde y como le pagan tiempo extra hasta las 7 de la noche, pues se quedan por allí deambulando y cobrando tiempo extra. Y como dije, el gobernador Pierluisi enfatizó mucho en cosas como esas que supuestamente sucedían en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora se repiten, lo que pasa es que ahora es a un costo mayor aún, porque los trabajadores de Luma, en su mayoría, se le paga más, no estoy diciendo que ganan más, se le paga más que a los trabajadores que antes de ellos llegar estaban en la Autoridad de Energía Eléctrica, que eran nuestros compañeros, que conocían su trabajo, sus deberes, sus funciones, y tenían aquella memoria histórica para ir a resolver problemas donde ellos no han sido capaces de resolverlos. Por eso que seguimos apareciendo en la lista de los lugares en los Estados Unidos donde más abonados por cuenta hay sin servicio. Y es que el servicio de luz que Luma pretende ofrecer, porque no lo han logrado, sigue siendo cada vez peor y también más caro. Y en cuanto a Luma se refiere, supe por allí que se han gastado la friolera de casi $3 millones en teléfonos celulares y iPads para su plantilla de empleados. Y yo me pregunto qué habrá pasado con aquel cuadro telefónico interno. Saludos, Ronald. Saludos. Saludos, bienvenido. Gracias. Aquel cuadro telefónico interno que había en la autoridad, que usted podía comunicarse desde Fajardo hasta Aguadilla, Mayagüez, por las comunicaciones internas de la autoridad, comparablemente y a veces en una calidad superior a la de la compañía telefónica que estuviera dando el servicio. Todo eso debe haberse perdido. Y eso pues ciertamente es más de lo que hemos mencionado, porque hemos hablado de cuántos vehículos la autoridad dejó al desperdicio para comprarle vehículos nuevos a Luma con el dinero de los abonados. Y ahora sabemos también que se ha gastado, no sé si en un mes o en cuánto tiempo, $500,000 en papel para fotocopiadoras. No sé si es que están enviando documentos a todos los lugares en el mundo o solamente a China y a India, donde hay casi 4.000 millones de personas. Pero la verdad es que, dígame. Johnny, disculpa, te fallaste por 234,000, son $734,000. Copia. Exacto, gracias, Ronald. Pues peor todavía, estamos hablando de una tercera parte adicional de lo que... Vergüenza ajena le debería dar. Sí, vergüenza debiera darle si tuvieran, por supuesto. Pero ese es el problema, ¿ves? Oigan, para que Ronald pueda entonces desarrollar sus temas también, quería mencionarle que se ha estado hablando con bombos y platillos de la instalación de una nueva planta generatriz de gas natural
Y yo me pregunto, ¿cuál es la verdad? Porque hay 5.000 megavatios de capacidad generatriz instalada en la autoridad. Si están disponibles o si no lo están, pues es por causa de que se han abandonado. Y la demanda no llega a 3.000 megavatios. Entonces ahora se habla de una planta que la compañía, que por fin será quizás APP, va a determinar dónde la va a instalar. Y todavía eso está en RFQ, Request for Qualification. Lo que quiere decir es que las compañías que estén interesadas se dirigirán a la autoridad de las alianzas público-privadas, no como se hacía antes, que era la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que han creado es más burocracia, a ofrecer sus propuestas y a ofrecer su historial, mejor dicho, para entonces saber si cualifican o no y pedirle que sometan propuestas para la ubicación de esa planta y dónde será. Sin embargo, es un proyecto, pues yo diría que fantasioso, no solamente ambicioso, porque se habla de que esa planta para 2050 sería convertida a hidrógeno. Pero el problema es que las plantas de generación de energía eléctrica instaladas, las termoeléctricas, usen gas natural o usen carbón o usen petróleo, pues tienen una vida útil de cerca de 50 años. Y se diseñan de esa forma, y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, las unidades 5 y 6 de Costa Sur, se empezaron a generar en el año 1971. Ya tienen más de 50 años y se renuevan cada 5 años, por eso es que siguen trabajando. ¿Cómo es posible que una compañía se atreva a invertir para la fabricación de una planta de estas y ellos no invierten sus fondos? Ellos sencillamente se van y emiten deuda, cogen prestado. Si la vida útil o el uso para esa forma de generar energía eléctrica para 2050 ya no debería estar en uso según los pronósticos del propio gobierno y los anteriores. O sea que no habría forma de financiarla y, ¿cuál es la palabra? Amortizarla, saldarla en 27 años, 26 años y unos granitos de meses que quedan para 2050. Y lo peor no termina allí. O sea, que para nosotros es una falacia. Entonces, además de la burocracia, la capa de burocracia que se agrega a que sea la llamada APP de las alianzas público-privadas, ahora también hay un embeleco ahí que se llama negociador de energía, que es la que le da las órdenes a la autoridad. Mentira todo eso. Quien da las órdenes aquí a todo es la Junta de Control Fiscal. Pero volviendo a la historia, el ingeniero Tomás Torres Placa dice que eso es a destiempo y nosotros estamos de acuerdo con eso. Porque para empezar, si no es necesario y se está hablando de decomisar ese tipo de planta de generatriz y hay suficiente capacidad generatriz instalada y si no es necesario hacerlo, ¿por qué nos vamos a meter en una empresa como esa? ¿O es que pretenden repetir la historia de la década de los 60 del siglo pasado, cuando se inventaron el embeleco de instalar una planta de energía nuclear en este país sin siquiera conseguir los permisos de la Comisión de Energía Atómica? Y se fueron y compraron, y todavía hay piezas de esas unidades, 50 y pico de años después, guardadas por allí y en los Estados Unidos pagando su almacenamiento. Y peor, vino la Comisión de Energía Atómica y le detuvo el proyecto porque donde estaban planificando y empezaron a hacer el hoyo para meter el reactor era en Aguirre, y ahí la comisión le dijo que allí había una falla geológica, que allí no se podía construir ese tipo de planta. Y todo ese esfuerzo y todo ese dinero se perdió. Y todavía esto no termina allí, porque entonces alegan que van a transformarla en una planta de generación de energía eléctrica con hidrógeno. Y la tecnología del hidrógeno todavía no está lo suficientemente desarrollada para producir ese combustible. Y el hidrógeno
Cierto es que es un combustible de los menos contaminantes, porque por la chimenea lo que saldría sería vapor en lugar de todos esos metales pesados y la contaminación que sale por las chimeneas actualmente. Pero esa tecnología no está desarrollada y lo que está disponible ahora es el uso de la energía eléctrica que nos cuesta tan cara para producir hidrógeno. Usted podría incluso en su propia casa desarrollar un tipo de generación de hidrógeno domésticamente, porque eso no es difícil. El hidrógeno se produce, sale del agua y el proceso para sacarla es el de hidrólisis, que no es otra cosa que separar el hidrógeno del agua y almacenarlo. Pero almacenar hidrógeno también es muy peligroso. Hay que tener un manejo de ese combustible más cuidadoso y mucho más riguroso que el del gas natural, que es mucho decir. O sea, que nuevamente surge otro embeleco donde se va a empezar a ensayar quizás procesos como siempre nos han cogido en este país de conejillo de India, como cuando se regó el agente naranja en el Yunque, como cuando se ensayó con aquella píldora anticonceptiva talidomida, que empezaron a nacer fetos, a formarse fetos fenómenos, a veces sin brazos, que le faltaban extremidades, deformados, etcétera, etcétera. Cuando incluso se instaló la compañía farmacéutica Benton and Dickinson en Junco, que envenenaron todos los recursos de agua que había por allí, y ahora también van a venir a ensayar con nosotros, practicando la tecnología del hidrógeno. Están avisados, están advertidos. Nosotros no somos expertos, pero conocemos de esto que estamos hablando, y los expertos como Tomás Torres Placas, que es una voz que habla con bastante contundencia y disidentemente, denunciando muchos de los planes nefastos en cuanto al proceso de generación de energía eléctrica y en el negocio que lo ha convertido esta administración. El pueblo debe estar atento, porque es que van a seguir vaciándonos los bolsillos para ensayar una serie de proyectos que no van para ningún lado. Y yo creo que este pueblo se merece más respeto que le tiene la Junta de Control Fiscal y todo su gobierno, y del que le tiene la administración actual. Y ya debieran decir basta y no permitir que se siga esquilmando el bolsillo del pueblo con estos ensayos, porque a pesar de que se dice que eso es dinero que vendrá de tal o de cual programa, nosotros pagamos por eso esas emisiones, porque eso es todo basado en préstamos. Y ya se perdió suficiente dinero en el ensayo aquel del hoyo que hicieron en Aguije, si estás aquí. Y ya se abusó bastante de la salud de los residentes del área oeste cuando se instaló la planta de Bonus, que era una planta experimental de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, que todavía allí no se puede entrar 50 y pico de años después. ¿A dónde vamos a parar con todo esto? La verdad es que no tenemos forma de catalogar esto, pero ahí el pueblo tiene que empezar a manifestarse sobre esto también. Ronald Vázquez, vamos contigo. Gracias, Johnny. Retomando el tema de los gastos de luz en fotocopia, fueron 734,000 en fotocopia. Hay que sacar copia como centella, ¿sabes? Y más en tiempo de la cibernética, en donde están los correos electrónicos y donde están las redes sociales. Pero a eso hay que añadirle que gastaron 2.8 millones en celulares. 2.8 millones en celulares gastaron esta gente. Pero esta es la política de la francachela, de este contrato leonino. Eso es, Johnny, si a ti te dicen, mira, métete ahí en esa tienda de ropa y coge toda la ropa que tú quieras, y después sales de ahí, te metes en ese restaurante y cómete todo lo que tú quieras, y cuando salgas del restaurante vas a ese hotel, bailas y bebes, y después me das la factura que el pueblo paga. Así cualquiera. Puede ser el contrato de Luma, pero ese contrato la jueza Taylor Swain no lo decreta nulo,
aun cuando la UTIER tiene un caso allí para que el contrato se decrete nulo. Ese no lo decreta nulo. Ese no amenaza el desarrollo económico de Puerto Rico. Los derechos laborales de los trabajadores de la empresa privada, bajo la reforma laboral, eso sí amenazan el desarrollo económico de Puerto Rico. Pero así como trabajan. Hablando sobre la instalación de esta planta, y lo habíamos mencionado aquí en este programa y veníamos mencionándolo, aquí el compromiso es con el gas natural. Aquí no hay ningún compromiso o muy mínimo con la energía renovable. Aquí el que quiera energía renovable se la tiene que pagar usted mismo. Y desde en agosto, recuerdo que en agosto el negociado de energía autoriza a la alianza público-privada a que, ¿verdad?, presente solicitudes de propuesta para la creación de esta planta. Pues las solicitudes de propuestas están ahí. Y aunque utilizan la palabra hidrógeno, la realidad es que eso es como un duérmete nene, porque lo que vienen es a quemar gas. Y el gas es otro combustible fósil que está a los vaivenes, el precio está a los vaivenes del mercado internacional, igual que el petróleo. Y muchos de los empresarios que dominan la industria del petróleo dominan la industria del gas. Es lo mismo. Y lo hemos mencionado aquí y otras veces. Pero eso es lo que tenemos. Recordemos que desde los tiempos de Fortuño, es más, un poco más atrás, de Aníbal Acevedo Vilá, cuando querían instalar aquel gasoducto, era para llevar gas. Fracasa porque el pueblo se tira a la calle. Y Fortuño retoma la idea, le pone el título de Vía Verde, ¿verdad? Un nombre muy particular para engañar, Vía Verde, a un gasoducto de gas. La verdad, entonces nuevamente el pueblo se tira a la calle, se gastaron millones de dólares, emisiones de bonos, se cogió dinero prestado, se repartieron contratos y el gasoducto quedó ahí. Pero eso, lo que te demuestra eso es que el compromiso, no de ahora, de años, es con el gas natural. Incluso cuando Ricky Rosselló, en el 2018, en enero del 2018, dentro del marco de la desgracia y del paso del huracán María, que anuncia la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, unas semanas después aparecen los compañeros de Queremos Sol con una propuesta de energía renovable. Y desde el 2018 esos compañeros han estado tocando puertas, pero no le hacen caso ninguno de los dos partidos que han administrado la cosa pública en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el compromiso es otro, es con el gas. Y mientras Fortuño dice que tenemos un 7% ya en energía renovable, números de otros especialistas con más credibilidad que Fortuño, perdón, Pierluisi, con más credibilidad que Pierluisi, dicen que vamos por un 3%, muy por debajo de lo que se supone que estemos en este momento, que se supone que estemos en un 20%. Pero así es como nos siguen robando, así como nos siguen engañando. Y definitivamente tenemos que estar muy pendientes a todos estos movimientos, porque le acaban de entregar la generación a una compañía que no tiene experiencia, que New Fortress lo que se dedica es a vender gas, y que ya sabemos que están entrevistando para como director ejecutivo o presidente de esa compañía a empresarios que son cuadros políticos del PNP. Y se menciona por ahí a Pedro Morales, por ejemplo, y se menciona el nefasto José Ortiz. Así que estemos pendientes a cómo transcurre todo esto, pero vamos a seguir quemando gas, gente. Si tú quieres energía renovable, vas a tener que embrollarte para comprar tus placas solares y tú mismo asumir la responsabilidad ante el vendedor que contrate tu servicio. José Ortiz, el artífice de que no quería que abrieran Palo Seco y quería seguir cayéndose en canto la agencia. Qué interesante. Porque el plan es ir sacando las nuestras. Entonces el plan de ellos era, en el caso de Palo Seco, era que estaba tan deteriorada que no iba a soportar vientos de 40 millas. Pues soportó los vientos huracanados de María y fue la planta que más rápido prendieron. Que levantó el sistema en el área metropolitana.
pero así son. María les dañó el libreto en ese momento, pero buscan la forma de seguir adelantando sus planes, ¿verdad? De enriquecimiento en contra de los intereses del pueblo. Johnny Rodríguez Ortiz. Sí, verdaderamente, si a mí me invitaran a comprar a manos llenas y a comer sin límite, yo creo que yo diría que no, pues yo tengo mucha disciplina en ese aspecto. Y no soy una persona que no le guste gastar, me gusta invertir. José Ortiz fue también el que firmó el contrato de New Fortress por 1.5 millones de dólares para proveerle gas a la planta de San Juan en las unidades 5 y 6, donde todavía no había un gasoducto y no se sabía por dónde iban a traer el gas. Y esa compañía New Fortress fue amonestada por la Guardia Costanera porque se pusieron a construir esas facilidades. ¿Y los permisos? ¿Perdón? No tenían los permisos. Así fue. No tenían los permisos. Y fue el pueblo de Cataño y sus comunidades aledañas que denunciaron aquella situación. Entonces fue como se supo y apareció José Ortiz como uno de los cómplices de esa barbaridad. Y sostenemos allí en la planta, en el muelle de San Juan, es donde se estacionan las embarcaciones para traer gas natural, y ese es el muelle más concurrido en Puerto Rico. Y por ahí es que entra el turismo, y no solamente el turismo, todo nuestro suministro, y por allí es, en esa área alrededor, es donde vive la mayor concentración de personas, y una explosión de gas natural allí puede ser catastrófica. Y eso se lo deberíamos a José Ortiz y a Wanda Vázquez y a Pedro Pierluisi, porque fueron los que consintieron eso. Johnny, disculpa que te interrumpa. Un dato que se me quedó es que Edison Avilés, cuando autoriza, ¿verdad? Cuando autoriza alianzas público-privadas a que cometan propuestas, a autorizar a alianzas público-privadas a recibir propuestas, él dice que era para estabilizar el sistema de generación, estabilizarlo. Y entonces, sí, en ese momento que lo dice, que fue en agosto del año pasado, pues coincidía con el discurso de Luma cada vez que había un apagón, que Luma le quería echar la culpa a la generación. ¿Sí? Pero entonces, cuando vamos ahora, en semanas atrás, que Luis Raúl Torres estaba investigando, hizo vistas públicas para investigar el contrato de Genera, a preguntas que le hacen al presidente de la Junta de Gobierno de la autoridad, cómo había mejorado la generación. Él dijo que la generación había mejorado en un 100%, que aquello había, olvídate, en un 100%. Ellos mejor no podía estar. Y es por eso que también... Ellos mismos se contradicen. Y es por eso que también misteriosamente dejaron de hablar de traer embarcaciones generatrices a estacionarlas por ahí en los muelles de este país. También eso. Pero mira, volviendo al tema de el jefe que necesitan para las plantas. Cierto es, correcto, debo decir, disculpa, Sonan, correcto es que se entrevistó a Juan Alicea y él declinó eso. Y están entrevistando a Pedro Morales, una persona que hay un montón de cosas en las que no coincidimos, pero yo destaco siempre la forma como él se hizo profesional, porque verdaderamente hizo un esfuerzo que ustedes no tienen idea, y eso vale un montón, pero hasta ahí. Porque también luego pues, se ha visto involucrado en una serie de escándalos. Y si, por ejemplo, este señor no estuviera de acuerdo, estaría José Ortiz. Pero de lo que estamos hablando es de precisamente más de lo mismo, de los amigos del alma, para que todo se quede en familia y seguir entregando las facilidades de generación y de transmisión y distribución de nuestra agencia, de que son propiedad del pueblo de Puerto Rico, aunque se deban, porque verdaderamente ese patrimonio nuestro, y eso se ha pagado un montón de veces en intereses, y seguir regalándolas. Ahora se inventan ese embeleco de una planta generatriz y dejan de hablar de las embarcaciones generatrices, y uno no sabe a quién creerle, y la realidad es porque es aritmética. Hay más capacidad generatriz instalada de la que es necesaria, y la tendencia en este país a que todos los días se reduce la demanda por energía eléctrica en función de la gente que abandona el país,
los negocios que se dejan las instalaciones de energía renovable y el ahogo que está haciendo el pueblo debido al precio tan elevado. Y eso es parte de lo que debiera tomarse en cuenta a la hora de incluso acordar el plan de ajuste de deuda de la autoridad, porque si nos llegan a empujar ese pago fijo de $21, $19 mensuales por 35 años, ese es el jaque mate de la economía de este país. Allí, si se instalan 2 sistemas de energía renovable por día, que es un montón más, se van a multiplicar al menos por 2 o por 3. Si se está yendo gente a razón de, en los últimos 5 años, quizás 500,000 de personas, eso se puede multiplicar. Y sobre todo va a haber una carestía en todos los productos, porque la inflación no solamente médica, sino económica, en el precio de todos los artículos. Una taza de café pues podría llegar a costar, yo no me atrevo ni predecir, y el costo por kilovatio hora, sumando todas las renglones que se incluyen en la factura, puede pasar de los 40 centavos. Y se viene diciendo por profesionales hace mucho tiempo que si el costo por el servicio de electricidad aumenta de 22 centavos hacia adelante y está en casi 30, aquí se perderían 170,000 empleos. Es decir, que podríamos estar hablando de que se perderían 400,000 empleos. La plantilla de trabajadores generando ingresos se reduciría casi a la mitad del 1,000,000 que hay ahora mismo. Y entonces, ¿con qué se va a pagar la deuda que ya se acordó pagar del gobierno central? ¿Con qué se va a pagar la deuda de la autoridad? Repetimos, reiteramos y no nos cansamos de decir que las próximas quiebras están más cerca y falta menos tiempo que el tiempo que ha pasado desde la quiebra anterior, porque verdaderamente estos gobernantes todos fracasaron en la administración pública como administradores de la cosa pública en este país y son un fracaso en las negociaciones, porque ese contrato que se está negociando con Genera, se dice, y eso estamos por comprobarlo, pero le vamos a adelantar esto al pueblo, que están cobrando hasta por las unidades que llevan 15, 16 años sin usarse, como por ejemplo las unidades 1, 2, 3 y 4 de Costa Azul. Hasta por eso se acordó en ese pago la operación de las plantas generatrices. Esas están decomisadas técnicamente porque no se usan hace décadas. Y según nos informan, están incluidas en ese contrato. Esto es un juego, señores. Y mientras tanto, siguen negándonos a nosotros el pago de la deuda corriente de nuestro sistema de retiro, nuestro plan de pensiones, que está a punto de desaparecer. Y es una fracción del dinero que se ha botado en gasoductos, en embelecos, en compra de plantas, en contratos de directores ejecutivos a $1,000,000. No vamos a descansar y vamos a seguir hablando de ese tema. Ya será el lunes a las 5:30. Y obviamente recordando siempre los piquetes de los miércoles, que los vayan poniendo en su calendario de 10 a 12 del mediodía en frente a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que en la parada 18, ¿verdad? En Santurce. Así que gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados, Ronald Vázquez, presidente del capítulo de jubilados de la UTIER, y nosotros nos despedimos. Será hasta el lunes a las 5:30 con el favor de Dios, y manténgase en la programación regular de Borinquen Radio y su programa Directo al Punto. Que la pasen bien. Buenas tardes. Vale.